Resultados, discusión y conclusión de la práctica número 1, indicadores y cálculos de pH del equipo número 3, conformado por Muñoz Zúñiga, Rivas Cuellar y Vázquez Ávila, del grupo 4 FV1 para la materia métodos analíticos e instrumentales. Como introducción, sabemos que el pH es una medida del grado de acidez o de alcalinidad de una sustancia o solución. Este se mide en una escala de 0 a 14, donde el 7 denota neutralidad, un valor menor a 7 acidez y uno mayor de 7 alcalinidad. Su nombre pH proviene del potencial de hidrógeno, lo que indica que es el menos logaritmo de base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Para el marco teórico sobre esta práctica, hablamos que a lo largo del tiempo se han planteado distintas definiciones de ácidos y bases. La más actual fue propuesta por Lewis en 1938, basándose en el concepto electrónico de mayor complejidad. Sin embargo, la definición de pH fue realizada por Laurits Sørensen, quien mencionó que el pH está ligado a la cantidad de iones hidrógeno, basado en la propuesta de ácidos y bases de Bronsted y Lowry. Los indicadores sabemos que son sustancias con peculiaridad ácida débil, de forma que son donadores de iones, sin embargo coexisten con otras formas básicas, dando así una coloración distinta. Hay múltiples indicadores químicos y naturales. Dentro de los naturales, que son los que se utilizan en esta práctica, suelen ser obtenidos de diversas plantas y alimentos que por su naturaleza tienen moléculas que dan coloración tanto a su planta o vegetal de procedencia. Este compuesto comúnmente es antiocianina y estos generan una coloración de entre azul, rojo y morado, dependiendo del indicador del que se esté hablando. Para el desarrollo de esta práctica se toma como indicador a la col morada y el betabel. También se toman de referencia los diferentes colores en la escala de pH de la col morada y del betabel. Para los resultados tenemos que los cálculos de pH están considerados bajo la siguiente fórmula. El pH va a ser igual al menos logaritmo base 10 de la concentración de los iones de hidrógeno, mientras que el pOH se obtiene de dos formas, ya sea por el pOH que sea el menos logaritmo base 10 de la concentración de los iones de hidrógeno, o bien debido a que el pH más el pOH es igual a 14, despejando tenemos que pOH es igual a 14 menos pH. De esta forma se pueden obtener expresiones con las cuales encontremos la concentración de los iones hidrógeno y los iones hidroxilo, de forma tal que la concentración de los iones hidrógeno va a ser igual a 1 por 10 a la menos pH y la concentración de los iones hidroxilo va a ser igual a 1 por 10 menos a la menos pOH. Para los resultados y analizar la tabla un poco vamos a hablar sobre la sustancia, el pH con el indicador, el color del indicador de col y el color del indicador del betabel. Así pues, el vinagre tiene un pH de 4 para el primer indicador de rosado claro y para el segundo indicador de rosa intenso. En el jugo de limón de 3, luego rosado y rojizo claro. Para el antiácido un pH de 8 con una coloración morada en el primer indicador y en el segundo rojo en rosado. Para la aspirina tenemos un pH de 4, en el primer indicador se habla de un rosa claro y en el segundo indicador se habla sobre un rojo rosado. Para el amoníaco se habla de un pH de 12, mientras que el primer indicador marca un color verde y el segundo indicador marca un color morado. Para el agua destilada un pH de 8, cuyo color del primer indicador es azul y el segundo color sería rojo para el segundo indicador. El hipoclorito de sodio tiene un pH de 12 con un color amarillo en los dos indicadores. Para el bicarbonato de sodio hablamos con un pH de 10, para el primer indicador se denota azul y para el segundo indicador se denota rojo. Y finalmente para el ácido muriático hablamos de un pH de 3 en el cual el color va a ser rosado o naranjoso en el primer indicador y en el segundo rojo intenso. Tabla de resultados usándose como referencia indicador de col morada. Tenemos el limón con un pH de 3 que se tornó de un color rosa. Destapacaños con un pH de 12, color amarillo. Vinagre con un pH de 4 con un color morado. Aspirina, un pH de 4, igual color morado. Bicarbonato de sodio con un pH de 10, verde azulado. Agua con un pH de 8, azul claro. Cloro con un pH de 12, azul claro casi incoloro. Ácido muriático con un pH de 3, rosa claro. Y antiácido con un pH de 8, verde claro. A continuación les presento mis resultados obtenidos englobados en una tabla. Como primera sustancia, el vinagre con un pH de 4,
con un color rosa fuchsia en indicador de col morada y un color rojo en indicador de betabel. Como zumo de limón, con un pH de 2, en un color rosa fuerte en indicador de col morada y un rojo claro en indicador de betabel. La sustancia antiácido, con un pH de 9, en color morado en indicador de col morada y color rojo ladrillo en indicador de betabel. La sustancia aspirina, con un pH de 3, con un color rosa intenso en indicador de col morada y un rojo claro en indicador de betabel. Como sustancia amoníaco, con un pH de 11, en un color amarillo-verde en indicador de col morada y un color lila en indicador de betabel. Como agua destilada, un pH de 8, con un color azul claro en indicador de col morada y verde claro en indicador de betabel. El hipoclorito de sodio, con un pH de 12, en color amarillo opaco en indicador de col morada y amarillo opaco similar en indicador de betabel. El bicarbonato de sodio, con un pH de 9, con un color azul en indicador de col morada y un color rojo en indicador de betabel. Y por último, la sustancia ácido muriático, con pH de 2, en un color rojo rosado en indicador de col morada y un café rojizo en indicador de betabel. Asimismo se presentan los iones hidrógeno e hidróxido de su respectiva sustancia. Dentro de la discusión, sabemos que los indicadores son sustancias con peculiaridad ácida débil, son añadidos a sustancias y permiten medir su pH bajo colorimetría. Este aspecto colorimétrico se da bajo un cambio estructural inducido por la protonación o desprotonación de una especie. Existe una amplia gama de indicadores químicos que a su vez presentan una diferente variedad de colores. Dentro de los utilizados para el desarrollo de esta práctica se toman la antiocianina en la col morada y el betabel. A su vez, la col morada tendrá un cambio colorimétrico desde un pH en 0 color rojo pasando a un color rosa. Al incrementar el pH al llegar hasta el 7 en color morado, posteriormente se transforma en azul y va incrementando hasta una tonalidad verde y amarilla en escala ya alcalina, mientras que el betabel va a pasar de una gama de tonalidades rojizas a rosadas magenta, siendo las rojas para sustancias ácidas de pH de 0 a 7 y rosadas magentas para las más básicas de 7 a 14. Así también se presentan otras sustancias naturales que podrían dar un pauta a ser indicadores, sin embargo estas no suelen ser buenas, ya que el color o el cambio presentado no daría una precisión exacta para la medición del pH. Asimismo, una de las sustancias que más se usa como indicador natural es la col morada, dado a que contiene pigmentos hidrosolubles que otorgan diferentes colores a plantas, frutos y diversas sustancias que, dependiendo de su pH, da una tonalidad de color diferente. De igual manera, para que se pueda observar este cambio de viraje, se necesita por lo regular, dependiendo del tipo de indicador, se utilizan de 3 a 4 gotas por cada 100 mililitros. Aunque depende de la concentración del indicador, la tonalidad de la sustancia puede dar un color muy ligero y en algunos casos erróneo. Sin embargo, en la práctica los indicadores funcionaron muy bien, ya que se pudieron apreciar las diferentes tonalidades de pH de las sustancias, aunque cabe recalcar que en algunas soluciones su pH era muy similar por las tonalidades de los colores que daban. Por ejemplo, en los ácidos, la tonalidad rojo y rosa eran muy similares. También como parte de la discusión se pudo observar que sí se puede desaparecer el color de la muestra. Esto va dependiendo del indicador que se le haya colocado, ya que cada indicador reacciona con diferente pH. Esto se debe a que el indicador puede alterar su estructura debido a cambios en el pH y para recuperar el color inicial es necesario regresar al pH inicial. Como sabemos, la escala de pH va de 0 a 14 y la neutralidad está en el pH de 7. Las sustancias de pH menores a 7 se comportan como ácido y las sustancias de pH mayores a 7 poseen naturaleza básica. La actividad desarrollada en este experimento se enfocó en la medida del pH de aguas de distinta procedencia, así como los líquidos más frecuentes que están presentes en nuestras casas como productos de limpieza o productos de consumo. Tal como se mostró en las tablas anteriores, los indicadores suelen ser ácidos o bases débiles que se caracterizan por su molécula neutral.
tiene un color diferente al de la forma iónica. Por lo general, este cambio de color obedece a que la pérdida o ganancia de un hidrógeno protonado por parte del indicador provoca una reorganización interna de los enlaces. En conclusión, el pH es una medida que determina el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia mediante el uso de un indicador, que, como pudimos observar, se puede extraer este pigmento de vegetales tales como la col, el betabel, entre otros. Asimismo, pudimos observar y verificar que en ciertas sustancias tuvimos un pH igual y en algunas otras sustancias un tanto similar, aunque también cabe resaltar que el color del pH de una sustancia puede variar a la percepción del observador. Gracias. Extras. De acuerdo a las dos imágenes mostradas, en la primera imagen se muestra la escala de pH referente a la col morada, mientras que en la segunda se muestra una escala de pH referente al indicador de betabel. Por lo que, analizando nuestros resultados obtenidos, podemos darnos cuenta del porqué de las tonalidades dadas durante la parte experimental de la práctica. Y asimismo, comprender que para cada tipo de indicador hay una escala de pHicidad en la que puedes comparar el color del viraje de la sustancia analizada de interés.